Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Perfiles a través de la televisión pública Fueguina. Cada noche tenemos una historia diferente para contarte, un nuevo perfil para que conozcas de este género periodístico. De ahí surge el programa Perfiles, conocer ese costado íntimo de nuestros entrevistados. Estamos con Fede Marcel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Docente hace muchísimo tiempo en la provincia de Tierra del Fuego. Queremos saber esto, ¿hace cuánto? ¿Y cómo un poquito surgió esa pasión por la docencia? ¿En qué escuelas estuviste enseñando? Yo arranqué en el 2003, recién llegado vuelto del circuito universitario. Estaba estudiando ya letras en La Plata y a partir de la crisis del 2001 se hizo insostenible el circuito, así me regresé a la provincia. Y estuve buscando trabajo y justo en el Colegio Los Andes en aquel entonces arrancaba un proyecto, tenían un proyecto ahí en Bateas que querían realizar, que era de incentivación a la lectura. Yo tenía como toda la vida fui ávido lector y necesitaban justamente a alguien que pudiera reseñar rápidamente 500 obras de texto para trabajar con los chicos. 500 obras de texto. Sí, 500, muchísimo. 500 novelas, ¿no? Autores y demás. Que pudiera, y yo te venía como muy fresco porque venía de cursar letras, donde la lectura de obras de literatura es troncal a la carrera, y bueno, daba con el perfil correcto. ¿Y en La Plata qué estudiaste? ¿Hay algún asterisco importante? Letras. ¿Así se llama la carrera? Letras, claro. Es letras. Es letras. Literatura, filosofía y letras, pero yo estudié letras, con un anclaje fuerte en filosofía, pero sobre todo las literaturas del mundo. Interesantísimo. Eso. Y después viniste acá, bueno, arrancaste con este proyecto en Los Andes. Arranqué, me convocaron, daba con el perfil, yo era muy joven, en aquel entonces tendría 23 años también, y una vez insertado dentro del colegio me quedé con ese cargo durante 15 años. Y sí, era un circuito de incentivación a la lectura, donde todos los chicos, desde primer año hasta sexto año de secundario, tenían que leer 8 libros por año, de carácter obligatorio. 8 libros por año. ¿Eso en qué año? Vamos a hacer el refresh. A partir del 2003. 2003. Comienza ese proyecto donde los chicos tenían que formarse como lectores, básicamente. Entonces vos agarrabas a un chico en primer año de secundaria y el chico tenía que elegir libremente, podía cambiar todas las veces que quisiera el libro. Una vez acreditado y leído el libro, que a él le gustaba, tenía que venir a charlar conmigo y yo daba la acreditación de ese libro. El chico podía responder 5 preguntas de multiple choice, una charla conmigo, un informe escrito, había como diferentes metodologías. Y los chicos tenían que hacer 7 libros por año, con lo cual terminaban con 50 y pico, porque tenían además libros de inglés, también libros breves de inglés. Ah, impresionante. Y ahora, bueno, eso se fue llevando. ¿Esa fue tu primera experiencia en la docencia? Sí. ¿Y después? Después pasé a aula. Fui docente durante muchos años de literatura, diferentes áreas de lengua. Después fue cambiando la terminología, pues ahora esto desde el 2003 hasta la actualidad. Hoy es prácticas del lenguaje. Hoy es prácticas del lenguaje. Hoy es prácticas del lenguaje. Fui docente también durante muchos años. Después me quedé en el proyecto de itinerarios de la lectura mientras hacía talleres de radio. También tenía algo de experiencia en medios, ¿no? Pusieron en determinado momento la radio del Colegio Los Andes. También articulé un poco por ahí haciendo talleres de radio con los chicos y siempre con itinerarios de lectura hasta más o menos el 2015. Importantísimo, bueno, se abre un debate importante, ¿no? A raíz de lo que tiene que ver con la importancia de la lectura. Hoy en la actualidad tenemos mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, mucha audiencia que tiene sus segmentos o sus propios segmentos de convocatoria, inclusive para contenidos de todo tipo, multimediales. ¿Y la lectura qué espacio ocupa en ese lugar, según tu opinión? Porque sabemos que lees muchísimo. Vamos a después hablar de tus proyectos, pero ¿qué espacio ocupa la lectura en este mundo, en este ecosistema digital, podemos decir? Sí, está un poco en crisis, pero siempre la lectura un poco estuvo en crisis. En determinado momento fue la televisión, los medios masivos de comunicación. Ahora tenemos un poco la experiencia digital, que también un poco atenta contra ese circuito, sobre todo porque yo creo que la literatura es el mejor remedio para los tiempos digitales.
un poco la velocidad del algoritmo y del ecosistema digital en términos generales, hace que uno tenga un nivel de velocidad en el recambio que no permite la concentración sostenida en el tiempo. Exacto. La literatura, la lectura, en términos generales, es todo lo contrario. Es tiempo de uno, alejado de pantallas y además la posibilidad de concentración y de no perder esa capacidad cognitiva que es difícil hoy de sostener hoy en día. Un poco lo que les digo, ahora tenemos la librería de Jardines, ahí en Juan y Piperón, y un poco la experiencia con aquellos que vienen lectores, pero también viene gente intentando leer. Digamos, como que volver a recuperar o que claro, nunca capaz... Lo que pasa es que es un poco preocupante porque si vos agarrás y pensás un poco cuánto tiempo pasamos en el espectro digital, ronda más o menos las 7 horas. 7 horas. 7 horas, 5 horas, 9 horas algunos. Sí, entre el consumo de lo que es televisión, muchas redes sociales. Muchas redes. Bueno, tenemos todo en el teléfono hoy. Todo está ahí, también un poco el circuito laboral también te obliga a permanecer como muy pegado. Sí. Entonces pasamos como muchas horas, muchas pero muchas horas. Y es un poco terrible que lo primero que veas a la hora de despertarte es tu celular, agarrás, mirás, te suena el despertador, mirás, lo primero que haces es scrollear las notificaciones. Exacto. Y antes de irte a dormir, lo primero que haces es mirar el celular. O sea, tanto el despertar como el dormir, esos ciclos están aperturados y cerrados por la experiencia digital. Eso te modifica el hábito de sueño, te llena de angustia en un montón de aspectos, pero no puedes desconectar. Y también un poco... y aparte hay una saturación de la información y de todo lo que se te va inculcando de distintos lugares, porque el algoritmo por ahí también es un poco caprichoso en algunas cosas, entonces te va como inculcando qué tenés que leer, o sea, qué tenés que consumir de contenido. Hay algo ahí con respecto a eso, es que toda la experiencia digital lo que termina haciendo es radicalizando tu punto de vista. Porque como el algoritmo te lee, entonces lo único que hace es ratificarte en que tu punto de vista político, emocional, filosófico de la vida en términos generales, te da la razón todo el tiempo. La lectura es aperturarte a mundos posibles, a otras lecturas, es pensar un poco por fuera de la caja. Si vos todo el tiempo, tu experiencia durante 9 horas, te dice que todo el tiempo tenés razón, ¿cómo modificás un hábito que no es agradable? ¿Cómo generás un espacio de autocrítica o de una mirada más plural del mundo? ¿No? Exacto. Lo único que hace es decirte que vos tenés razón. La lectura, la experiencia de la literatura es completamente lo opuesto. Es diversificar miradas. La poesía, el ensayo, la novela, el cuento. Pensá que vos podés estar leyendo a un escritor africano, a un japonés, a un hindú del siglo XV. Podés leer a una mujer, podés leer a alguien que tuvo experiencias diametralmente opuestas a las tuyas. Y aparte de alguna manera te trasladás a ese lugar. Está el poder de la imaginación, de poder recrear esa escena, ser parte de la historia. Y además el pensamiento está condicionado por la capacidad de palabra que nosotros tenemos. Cuanto más palabras, cuanto más vocabulario tenés, más complejo es tu capacidad de análisis y de pensamiento. Exacto. Entonces, si vos escindís esa circunstancia de tu vida, lo que te queda es un mundo más elemental, más pobre y menos rico. ¿Cuántos libros leíste en tu haber hasta hoy? No. ¿No tenés? No tengo manera de contarlos. No hay manera. Que es infinito. Sí, seguramente son muchos. Ahora hay una nueva especie de tendencia, incluso dentro de lectores, de aquellos que hacen contenido digital en términos de lectura. Nosotros también algo hacemos desde la librería, pero es una nueva tendencia entre jóvenes que es contar la cantidad de libros que tienen, porque ahora vienen aplicaciones, ¿no? Claro, exacto. Entonces vos... ¿Ayuda un poquito? Sí. ¿O no? A mí me parece que es la cuantificación de las lecturas. Yo no lo veo como un hábito muy interesante. Decir, por ejemplo, terminar el año y decir, bueno, yo me leí 70 libros este año. 30, 70, 90, 100, y mostrás el pilón de libros. No creo que tenga que ver con la calidad de lectura que vos, con tu experiencia. Es una cualidad que me parece más cualificativa. ¿Cómo te relacionás con ese libro? ¿Qué te dejó ese libro? Si no, es un sistema de postas. Leo rápidamente para acumular y acrecentar el número de libros.
La lectura muchas veces, porque hay textos que son más difíciles que otros. ¿Y alguno que puedas recomendarle de todos los libros? Sí, un montón. Es un poco depende. Para eso, la experiencia de la lectura es muy personal. Sí. Entonces, está bueno charlar. Uno tiene que ver. No, por supuesto. Yo recomendaría, yo tengo mis autores preferidos, pero depende. Si es un chico de 14 años, bueno, Julio Verne está muy bien, por ejemplo, Agatha Christie está muy bien. Muy posiblemente si tenés 18 años, un autor interesante para acercarte a la lectura es un tipo como Stephen King o Neil Gaiman. Un poco más para arriba, Jorge Luis Borges es un obligatorio. Si es cuento, Abelardo Castillo, Samantha Schweblin. Ahora las mujeres desde hace 10 años están escribiendo y copando las batallas del mundo con excelente literatura, sobre todo las argentinas. Samantha Schweblin, Selva Almada es excelente. Sara Gallardo, que está redescubriendo toda la obra de una gran escritora de la década del 70. Metés a Silvino Campo también en ese mismo circuito. En poesía tenés otro recorrido, Alfonsín Storni, Pizarnik, Bocanera. Hay para todos los gustos y dependiendo de cada lector. Y un poco también de tu propia necesidad y de tus propios gustos, porque uno viene ya condicionado previamente. Aquel que le gusta el policial también no le gusta el terror. Exacto, ¿no? Claro, exactamente. Depende con las personalidades de cada uno. Por supuesto. Y la educación, la cultura, tiene mucho que ver todo. Es como el tipo de cine que te gusta también, o los consumos culturales que tengas. No todo el mundo le gusta la misma música. Ahora, si tenés ganas de arrancar a leer, está bueno que te acerques, charlar un ratito y en función de eso hacer una recomendación. ¿Y cómo lográs hacer ese proyecto? Porque sos un emprendedor de la lectura. Y fue más o menos toda la vida estudiando literatura, sobre todo siendo lector. Se fue dando en diferentes circunstancias y después fue como muy orgánico, muy natural poner una librería. Bien. Y una librería como la que tenemos, que es una librería pequeña, ahí en Perón y Cuánip, en Perón al 208, que además nosotros lo que ofrecemos, porque las otras dos experiencias de librería acá en la ciudad son cadenas, son muy grandes, yo no tengo manera de competir con ellos, pensamos en un proyecto de literatura curada. No vendemos nada desconociendo el material, no nos dejamos influenciar. No tanto ni por la moda ni por las novedades. Claro. Un poco lo que ofrecemos ahí es una recomendación personalizada para cada uno de los lectores y sobre todo seleccionamos cada texto con intencionalidad. No vendemos nada que no nos guste, para que la experiencia sea de literatura. Lo que hacemos es curaduría. Y además la gente va a la librería, pregunta y dice, yo quiero, no sé, tengo ganas de leer determinado autor. Sí. ¿Me recomendás qué libro? Claro. ¿O qué libros? Exactamente. Y además es un ida y vuelta, porque uno no está en una situación de un conocimiento que el otro no posee. Es venir a charlar acerca de literatura. Si vos sos un lector, seguramente vas a poder recomendarme y hacer curaduría conmigo. Mucho de lo que estamos trayendo, desde que abrimos hasta la fecha, viene por recomendación de nuestros propios clientes, que también son curadores. Exacto. Entonces vos agarrás, venís y me decís, che, no tenés nada de Haroldo Conti. Tenés razón, se me había olvidado. Claro. En el próximo pedido traigo de él. Entonces viene otro lector, se lleva uno que vos recomendaste, porque nosotros lo trajimos. Entonces también nuestra oferta va variando y es más dinámica. Vamos a hacer una breve pausa, Fede, te invito. En la próxima vamos a charlar un poquito más acerca del costado íntimo de Fede Marcel. Esa persona que encontrás todos los días en la librería. Vamos a ver las preguntas que va a responder en el próximo bloque. Preguntas íntimas en este perfil. Pausa y ya volvemos. Llegó Mío, la tele que va con vos. Tu app para ver televisión online cuando y donde quieras. Canales en vivo, pelis, series, deportes, infantiles y mucho más. Más de 40.000 títulos para ver cuando quieras. Tus packs premium preferidos en un solo lugar. Hasta 4 pantallas en simultáneo. Ingresá a mio.tv. Probalo 2 meses gratis y después pagás solo 15.990 pesos por mes. Mío, la tele que va con vos. Segundo bloque de perfiles, estamos con Fede Marcel y le vamos a consultar todas esas cosas que ustedes le consultarían en la librería y que tienen miedo de consultarle. Porque, por supuesto, queremos saber defectos y virtudes de Fede Marcel. Defectos un montón. 3, solamente 3. ¿3 defectos? Sí, y 3 virtudes.
Y 3 virtudes. De virtudes no sé, capaz seguramente las deba. Defectos, sí, no sé. Soy muy terco. Terco, me cuesta cambiar de opinión. Básicamente, qué difícil, no había pensado. Me cuesta también muchísimo pensar por fuera de lo urgente, planificar como futuro. Claro. Soy increíblemente desordenado. ¿Es el, aquí, ¿Es el aquí y el ahora siempre? Sí. Okay, Me cuesta planificar a futuro y también soy increíblemente desordenado, olvidadizo. Es un dolor de cabeza. ¿Despistado? Eso. Despistado, completamente. Completamente. ¿Las virtudes? Virtudes. Muy pocas, supongo. Eso cuesta, ¿viste? Cuesta definirse uno. Sí, un montón. Virtudes. No sé, porque además hay una cosa ahí como que uno como muy engreído. ¿Viste? Auto elogiarse pensando en tipo de virtudes, ¿viste? Algo bueno tenemos que tener, si no, seguramente. No pasamos por esta vida. No, seguramente, pero por ahí está bueno que esos circuitos más elogiosos vengan de otro y no de uno. Vengan de otro y no de uno. Bueno, pero hay que animarse. Hay que animarse, vamos. Sí. ¿Qué será? Creo que puedo llegar a tener paciencia. Paciencia. Muy bien. Cierta buena predisposición en términos anímicos, en general, y un intento voluntario y consciente de no lastimar a otros. O sea, se intenta, casi nunca se logra, digamos, porque uno siempre está, pero bueno, uno más o menos a esta edad por lo menos es un poco más consciente de ciertas responsabilidades que tiene, de ciertos lugares que ocupa, y intenta construir un poco en ese proceso. Pero ya te digo, no me siento como muy cómodo enumerando virtudes. Fueguino, bueno, vamos a decir un poco mientras Fede toma el vasito de agua. Fueguino, naturalizado, por opción. Yo nací en Hurlingham, y mis viejos vinieron acá cuando yo tenía más o menos un año. Por unas circunstancias puntuales ahí familiares. Mi viejo era, en aquel entonces estaba en prefectura, tenía un cargo, era soldado medio raso, digamos, dentro del escalafón, y estaba de guardia. Estamos hablando en el 81. Todavía gobierno militar, ¿no? Persecuciones, desapariciones y demás. Sí. Y mi hijo todavía había sido lector, y todavía había sido peronista, ¿no? Dos cuestiones que había tenido que ocultar para sobrevivir, digamos, en ese momento durante ese circuito de las fuerzas, con amigos dentro de las fuerzas, desaparecidos y demás, ¿no? Y un día el tipo está de guardia, mi viejo está de guardia, y pasa un oficial mayor, y mi hijo está leyendo, y el tipo le dice, ¿qué estás leyendo? Y mi viejo estaba leyendo un libro que estaba prohibido en esa época, era Manual de Sonceras Argentinas de Jaureche. Se lo llevan, lo ponen frente a otro oficial de mando y le dicen, explíquese, ¿no? Porque está leyendo un libro que está prohibido. Mi viejo balbucea algo circunstancial, que hay que conocer al enemigo, dice mi padre, por eso. Los tipos le rompen el libro en la cara y le dicen, esto no puede volver a ocurrir. Terrible. ¿No? Pasa el tiempo y mi viejo vuelve a incurrir en lo mismo. Vuelve a pasar el mismo tipo, lo ve, pues pasaba muchas horas ahí, y estaba leyendo otro libro de Jaureche. Otro libro del mismo autor, de Jaureche, por lo menos así lo recuerda mi viejo, ¿no? Y el tipo no le dice nada. Pasa caminando, lo ve a mi viejo leyéndolo, le mira el libro, mi viejo se rescata y dice, me la ponen. De esta no zafo. De esta no zafo, es el segundo strike, dice, de esta no. Deja el puesto de guardia en el que está y se va a ver un tipo, también un oficial mayor, ligado al circuito de la CIDE, con el que mi viejo charlaba de literatura. Ese tipo pasaba y siempre charlaban acerca de libros. Mi viejo tenía una relación un poco más cercana con este oficial. Entra en el despacho, dice, me acaba de pasar esto. Le dice, y el tipo le agarra y le dice, sos pelotudo.
La segunda vez, le dice. ¿La segunda que te pasa esto? Sí, le dice mi viejo. ¿Qué hago? Llama a tu esposa, que se vaya de la casa, le dice, y vos viajás hoy. ¿A dónde? Le dice mi viejo. Al lugar más lejano de Argentina. Le dice, es la única manera que vas a zafar porque esta noche te van a ir a buscar. Y no hay manera de detener. Llama a mi vieja se va a la casa de unos amigos, mi hijo se sube a un avión y termina en Ushuaia. A los meses, mi vieja viene con él para acá y terminamos acá. O sea, ese periplo de por qué nosotros, mi familia, mis hermanos y demás, está asignado por la política y la literatura. Por Jauretche, por la militancia política de mi viejo, por sus simpatías políticas y por su obsesión por no dejar de leer. Algo que de alguna manera también migró a nosotros. Lo tenés. Claro, también migró un poco a nosotros. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Cuál? Familia biológica y familia, bueno, también de padre, madre bueno, y demás. Están mis viejos que están vivos, están en Concepción del Uruguay. Yo tengo 2 hermanos acá, Rita y Juanchi, que son menores, yo soy el más grande. Después viene Juanchi, que es el director de cámara ahora, claro, el que nos está ponchando. Claro, ahora. Sí, que nos saque lindos. Y mi hermana Rita también está casada, con hijos, familia numerosa. Juanchi está soltero todavía. Yo tengo 2 hijos, estoy casado. Se llama Florencia, es docente también. Y tiene conmigo la librería. Tenemos una hija de 18 años que se llama Uma, que ahora se está por ir a estudiar edición de libros. O sea, le gusta la parte, heredó tu amor por la literatura. Es un poco, copiamos los hábitos de nuestros padres, me parece un poco inevitable. Sí. Y tenemos al más chiquito, Logan, que tiene 10 años, que hace reseñas en la librería, también lo van a encontrar ahí en redes. Ay, no, qué lindo. También lee libros y... ¿Y qué le gusta más? Porque también está bueno, viste, llevar, bueno, ahora los chicos es muy difícil también que accedan a la literatura o a leer un libro con todo lo que pasa, pero se puede. No, por supuesto, para ellos, dependiendo por supuesto del perfil de cada niño y de cada pibe, un poco la recomendación para los padres que quieren formar a sus hijos como lectores, primero que a una edad muy temprana, estamos hablando de 2 años, tengan libros, que el libro sea un objeto cotidiano. Y después vienen unos libros de tapa dura, donde los niños, los más chiquititos, se los llevan a la boca, que jueguen con los libros, que naturalicen el libro como objeto. Después, por supuesto, te tienen que ver leer a vos. Es importante que vos leas, que les leas. Claro, la referencia, el ejemplo. Siempre, una pequeña biblioteca en su casa y que vayan y visiten bibliotecas y librerías. Eso también que sea un hábito a la hora de fomentar. Y siempre leerles a los pibes. Un poco yo creo que la experiencia de lectura cuando sos más grande, si tus viejos te leyeron en algún momento, cuando vos te sentás con tu hijo y le lees, es un momento en el cual vos pasás, donde tu hijo siente que tiene toda tu atención, que no está mediada por el celular, ni por el reto, ni por la tarea, ni por la urgencia. Sos vos y él en un momento de intimidad, donde él tiene toda tu atención. Ese vínculo, esa relación entre la sensación de calidez que tenés al estar acostado con tu papá y con tu mamá mientras te leen, cuando sos más grande, inconscientemente la lectura te transmite y te lleva a ese lugar. Lo que intentamos replicar es la sensación de calidez, de hogar, de comprensión y de contención que tenés cuando ocurre ese hecho. Está, la verdad que es muy interesante llevarlo, ¿no?, a la práctica todo esto. Y si tenemos que hablar de recuerdos felices... Un montón. He tenido mucha suerte en mi vida, el nacimiento de mis hijos, cuando conocí a mi esposa, mis amistades, la literatura, ciertamente, recitales, juventudes. ¿Recuerdos tristes? ¿Alguno que te haya marcado? Muy pocos. Bueno, ya contaste esto que fue muy fuerte, ¿no? Por supuesto, este inicio de cómo llegaron acá a Ushuaia. Sí. Pero desde tu vida personal, ¿algo que te haya hecho cambiar de alguna manera algo? Sí, tal vez algunas experiencias, pero ninguna ¿Pero ninguna que te haya hecho decir, dejo la literatura? No. La literatura siempre es solaz, siempre es compañía, siempre es un hogar y bajo ningún punto de vista... yo creo que la lectura te enriquece la vida, para todos. Es un poco la militancia de la literatura. Yo me he pasado la vida hablando de literatura con jóvenes, en programas de radio, en podcast, en un montón de oportunidades, porque yo verdaderamente creo que
la vida se enriquece si el hábito de la lectura está. Si vos poblás, si vos leyeras, esto lo decía Ray Bradbury, si vos lees un poema todos los días antes de dormirte, un pequeño ensayo, un breve cuento, una sola experiencia de lectura antes de dormir todos los días, y te vas a dormir, a lo largo de un año vas a tener 365 imágenes, ideas, conceptos nuevos que van a modificar tu percepción del mundo. Tu vida va a ser más rica solamente por leer a otros. Libros de ciencia, libros de literatura, de fantasía, cualquier tipo de literatura, las palabras enriquecen la experiencia humana. ¿Te hubieses imaginado hacer otra cosa? No, nunca quise ser más que... ¿Tenías otro sueño diferente a la lectura, diferente a ser profe, diferente a dedicarte a las letras? No. Yo sabía que mi vida desde una edad muy temprana iba a estar signada por la relación con el libro. Después lo otro iba a ser un poco circunstancial, pero lo troncal en mi vida iba a ser la lectura, porque es el hecho tal vez más definitivo. A una edad muy temprana, pero muy chiquitos, 5 o 6 años, mi vieja me iba a buscar al colegio y yo estaba en la biblioteca sentado leyendo. Hay algo ahí que es fundacional, digamos, en mi relación con los libros. Y de ahí la conformación de la familia, los amores, las amistades. Y si Fede Marcel entrara por esa puerta con 16 años, ¿qué le dirías ahora? Ahora. Hombre actual, contemporáneo. Que comprara bitcoins. En algún momento te va a llegar una oportunidad, comprar bitcoins. No, nada, que va a tener una buena vida. Que no se preocupe demasiado, que preste atención un poco más a lo importante y no a lo urgente, pero también es una condición, me parece, de los jóvenes, confundir eso. Y es difícil que un joven preste atención a la experiencia de los mayores, independientemente si tal vez sea uno solo. Que siga leyendo, no mucho más que eso. En términos generales estoy conforme con cómo se desarrollan y se desarrollaron las cosas, incluso con lo malo. Muy bien. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Un concepto, una idea que quieras dejarle a toda la gente que nos acompaña en Perfiles, un mensaje muy breve. Nada, que lean. De tu experiencia. Que lean literatura, acérquense, peleen contra la digitalización y la experiencia digital, que creo que va en contra de la experiencia humana en términos generales. Y escuchen música, miren películas, larguen el celular, solamente eso. Entonces, esa es la gran batalla que tenemos por delante. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Vamos cerrando este nuevo espacio de Perfiles. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 21 horas con más invitados, con más historias para conocer en este nuevo programa, o en cada uno de los programas, mejor dicho, denominados Perfiles. Gracias.